Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones de todos los que me escuchan en este canal. Veo que hay una buena cantidad de personas siguiendo los mensajes, las enseñanzas. En el día de hoy empezamos un nuevo viaje a través de la Escritura, aunque no será como los otros que hemos presentado, que son una abrumadora exposición de escrituras a lo largo y ancho de toda la Biblia. El tema de la enseñanza, el título que le he puesto a la enseñanza que empezamos el día de hoy es las 7 parábolas, ¿ok? Ese es el título principal de la enseñanza que vamos a traer. Pero antes de entrar en materia sobre estas 7 parábolas que están ubicadas en el capítulo número 13 del Evangelio según San Mateo, tenemos que tener un entendimiento aceptable de lo que significa el reino de los cielos y su diferencia y contraste con lo que en la Biblia se llama el reino de Dios. Reino de los cielos, reino de Dios. Es bien interesante ver que los 3 evangelios sinópticos, los 3 evangelios que hablan de la vida, que mencionan la vida y las cosas que hizo Jesús y muchas enseñanzas que él impartió. Hablo de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Solamente en el evangelio según San Mateo se encuentra la frase el reino de los cielos. Y cualquiera podría pensar que en todo el evangelio se menciona solamente el reino de los cielos y no se menciona el reino de Dios, y que en Marcos y Lucas, donde solamente se habla del reino de Dios, quiere todo decir lo mismo. Pues déjeme decirles algo, en el Evangelio según San Mateo no es ese el caso. Se menciona mucho más, es el único evangelio donde se menciona la frase el reino de los cielos, pero también se menciona el reino de Dios. O sea que establece un contraste, una diferencia. Se menciona muy poco el reino de Dios, pero cuando se menciona se ve claramente la diferencia que hay entre estos dos conceptos, por así decirlo, porque primeramente hay que entender que tanto el reino de Dios como el reino de los cielos, en muchos de los casos es un sinónimo. No tenemos que hacer una doctrina de esto, es lo mismo. Pero en algunos de los casos, el reino de los cielos es una cosa y el reino de Dios es otra. Hay algunas cosas que se pueden decir del reino de los cielos que no se pueden decir del reino de Dios. Y eso lo vamos a estar exponiendo al final de este bloque. Entonces, otra cosa que quiero decirles es que el propósito del mensaje de las 7 parábolas y de todo lo que vamos a hablar comenzando desde ahora, que lo que vamos a estar haciendo es una introducción que tiene que ver con esto de los reinos. El propósito de esto es ir abonando el terreno, abonando los corazones de todos los oyentes, para prepararlos para la siembra de la revelación más desconocida, del misterio más desconocido, ignorado, poco estudiado que hay en el mundo acerca de la Biblia. Y me refiero al misterio de la existencia de Satanás, que una vez fue llamado lucero de la mañana y que en algunas traducciones lo llaman Lucifer.
Es la enseñanza que vamos a estar presentando después de esta, y es sumamente, extremadamente importante que nosotros la recibamos y la entendamos con toda la profundidad. No sé cuán larga va a ser esta enseñanza, definitivamente, no podría decir. Pero así como aprendimos el misterio de Dios en la enseñanzas pasadas que dimos, tenemos que aprender el misterio de Lucifer, de Satanás, del diablo. Porque de no hacerlo no vamos a tener un completo entendimiento de Dios. Porque este ser es muy importante. Y en vista de que vamos en esa dirección, lo primero que quiero plantearles es un pequeño resumen, ¿no?, acerca de esto, en preparación para la verdadera revelación acerca de Satanás. Un resumen de una palabra que se menciona mucho en el Nuevo Testamento, prácticamente en todas las partes, una palabra griega, la que el Nuevo Testamento traduce como mundo. Cuando nosotros hablamos, sí, que nosotros no somos del mundo, que no nos vayamos al mundo, que no pertenecemos al mundo. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, mundo, esa palabra mundo es el término griego cosmos, en todos los casos prácticamente. Entonces yo quiero hacer una pequeña introducción antes de entrar en esto del reino de los cielos, acerca de cómo se presenta a Satanás como el gobernante o el príncipe principal de este mundo. ¿Ven? Entonces, para eso, ¿no?, en esta pequeña introducción, vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Leer lo que dice allí la Escritura y luego definir el término cosmos para que ustedes lo puedan comprender, porque es precisamente en ese cosmos, en ese mundo, en donde nosotros estamos viviendo. Va a ser muy interesante esta enseñanza y vamos a abordar las 7 parábolas del capítulo 13 de Mateo, que tienen una razón de ser. Ahora yo les voy a explicar. Están, se puede decir, agrupadas con el fin de darnos un solo mensaje específico acerca del reino de los cielos. Y así vamos a poder entender un poco más las cosas que hoy podemos ver con nuestros ojos. Así que leamos, sin más preámbulos, Primera de Juan 2:16, donde dice la Escritura, escúchelo muy bien, hermano, dice la Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, 2, recuerden que no andamos por fe, sino por vista, no andamos por vista, que andamos por fe y no por vista, eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Estas 3 cosas, los deseos de la carne, todo lo que nuestra carne nos pide, los deseos de los ojos, todo lo que nuestros ojos nos transmiten, nuestra vista nos transmiten de lo que vivimos alrededor y lo que desean nuestros ojos ver.
Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Tiene otra procedencia. Proviene del mundo. Por eso dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, estamos hablando del cosmos, ¿ok? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vamos a definir el griego cosmos, para que podamos entender cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos la palabra mundo, podamos comprender a qué se refiere la Biblia con mundo. Entonces, cosmos en el griego implica lo que es una decoración, orden, en este caso el orden mundial, incluyendo los habitantes, ¿no? Decoración, orden mundial que incluye los habitantes de este orden mundial, algo ordenado, o un sistema ordenado. Y la palabra cosmético, es una palabra española de acá de nuestro idioma hispano, proviene de la raíz griega de cosmos. Mire cómo se parece, cosmético, cosmos, ¿ve? Esta palabra cosmético viene de esa raíz griega que estamos hablando, cosmos. Entonces, utilizando la palabra cosmético, vamos a traer un contraste entre lo que es el maquillaje que se utiliza en las mujeres para poder entender lo que cosmos quiere decir en esta creación, en esta tierra que estamos viviendo. Porque a veces cuando leemos el mundo, estamos pensando de que cuando la Biblia se refiere al mundo, se refiere a todo lo que nosotros vemos, incluyendo árboles y pájaros o sea, toda clase de animales y nubes y bueno, todo lo que ven nuestros ojos. No. La palabra cosmético, los cosméticos son adornos, casualmente, decoraciones que las mujeres usan, los cosméticos. Cuando usted va a un almacén, usted busca como mujer el departamento de los cosméticos para comprar pintura para sus labios, para comprar polvitos para sus mejillas, para su rostro, bases de maquillaje, para comprar sombras para los ojos, para comprar químicos para extender las pestañas y hacerlas más largas, delineadores para colocarlos en las partes inferiores del ojo para así resaltar mucho más la mirada en su rostro cuando se ve en el espejo y cuando los demás lo ven. Como les dije, pintura para los labios. No solamente esos son cosméticos, también cuando usted va al departamento de joyería y se compra anillos, y se compra brazaletes, se compra aretes, zarcillos, pues cosas como esas, todo eso son cosméticos. Entonces, cuando Dios creó a Eva, ella no tenía absolutamente ninguna de esas cosas encima. Pero a medida que fue apareciendo esta raza serpentina al principio y lo que vemos ahora, no vamos a hablar de lo que ya hemos hablado antes del diluvio, pero volvamos a nuestros días presentes, porque esto se repitió, pues la historia se ha repetido después del diluvio. Cuando comenzaron a aparecer
las pinturas y estos cosméticos, lo que buscaban era adornar, decorar lo que ya existía. Y así entonces, al colocar esas pinturas, vamos a hablar en nuestros días, vamos a olvidar los orígenes egipcios y antiquísimos de los cosméticos, porque eso es una cosa que surge, es algo natural que surge en la raza humana por causa del pecado, por causa de lo que nosotros tenemos por dentro, esta sangre corrupta, pues, que nos inclina siempre al pecado, de la inspiración del diablo, que siempre ha estado allí para que alguien invente algo nuevo. Y siendo la mujer un objeto de mucha atracción por parte de los hombres, y en aquellos tiempos antediluvianos inclusive por parte de los ángeles, porque las mujeres se volvieron muy hermosas. Y hoy en nuestros días vemos que las mujeres de nuestros días son las mujeres más hermosas que han habido en la historia. Usted compara a la mujer, una mujer normal en la calle, bella, bonita, y la compara con la mujer más hermosa del mundo, de la década del 40, de los 1940, 1950, de esa década del 40-50 o de la década del 30, usted se dará cuenta de que las mujeres de hoy son mucho más hermosas y andan por todas partes, sus cuerpos son más delgados, tienen curvas más pronunciadas, y eso debido a la experimentación de la ciencia con los alimentos que nosotros comemos y con la alimentación que la raza humana está consumiendo en estos últimos días. Las mujeres han venido a convertirse en algo demasiado atractivo. Entonces, ¿qué pasa? Toman estos rostros hermosos ya de nacimiento, ¿no? Y vienen bonitas, muchas, en diferentes partes del mundo, en la mayoría de las partes del mundo. Hay grupos de mujeres muy hermosas. Y para hablar de la mujer en sí, en general, nos damos cuenta de que se inventaron cosméticos modernos, pinturas y maquillajes, y entonces las mujeres tomaron esto para colocarlo en sus rostros y hacerlos más atractivos. Otras lo dicen más decentes. Yo no veo ninguna decencia en eso, porque en los tiempos de antaño eso eran atavíos de fornicación que usaban las rameras, las prostitutas, precisamente con el fin de hacerse más atractivas a los hombres y poderlos llevar entonces a la cama y ganarse la vida de esa manera. Entonces estos atavíos de prostitución, estos atavíos de fornicación fueron tomados por el resto de las mujeres para verse más presentables. Esas son las palabras que yo escucho de ellas. Entonces, he hablado suficiente de esto. Entonces, cuando nosotros vemos a una mujer que se ve en el espejo, cuando se levanta de la cama, se baña antes de irse para su trabajo, las que trabajan, cuando ven su rostro en el espejo, están viéndose ellas mismas, ¿verdad? Están viendo la naturaleza de su rostro, la pureza de su rostro, ¿verdad? Se han lavado la cara, tienen todo limpio, ¿verdad? Y esa fue la forma, en que Dios siempre quiso que la mujer se conservara, porque así fue que Dios la creó. Pero inmediatamente comienza esta mujer y se va a su peinadora con un gran espejo y comienza a sacar sus maquillajes, comienza a colocar una base. Recuerden, cosmos, ¿ok? Decoración, orden, decoración, eso es muy importante. Entonces, y esto implica un orden atractivo. Entonces, comienza esta mujer a colocarse, ¿verdad?, esa base. ¿Para qué? Para esconder los defectos del rostro, cualesquiera que sean, y
sobre esa base colocar más maquillaje. Entonces, comienza el proceso y cuando ya ella termina y ve su rostro en el espejo y dice, ya estoy lista para irme a trabajar, lo que está viendo ella en ese espejo y cuando sale a la calle y llega a su empleo, lo que ve en la gente en ese rostro es algo falso. ¿Ok? Es algo modificado, algo falso, algo que se ha colocado sobre lo que es natural, sobre lo que se trae desde el vientre de su madre. Se ha colocado una decoración, un adorno ordenado, bien ordenado, porque los ojos se ven iguales, todas tratan de que sus delineadores se vean de la misma forma en ambos ojos, todo es un orden en ese rostro, pero es un orden falso. Y lo más interesante, es atractivo. Hay algunas denominaciones que critican a las hermanas de otras denominaciones que no usan estos atavíos y le llaman que están desteñidas. Desteñidas. Entonces, las de ellos, de estos que critican, entonces ellos esas sí están teñidas, ¿verdad? Sí están presentables. Y se le ha dado un valor enorme a los cosméticos y al maquillaje. Tanto que ninguna mujer sale de la casa sin ponerse pintura en los labios. Y si usted se ve en el espejo, usted se dará cuenta de que ya Dios le puso un color diferente a los labios. ¿Verdad? Porque los labios todos tienen un color diferente al rostro. ¿Por qué ponerle un color otra vez por encima de eso? Otro color diferente. Pero vemos allí entonces lo que es el cosmos. Es algo que se construye, algo que se aplica sobre una materia prima, sobre algo ya hecho para cambiar su apariencia, y hacer esa materia prima o eso más atractivo. Es lo mismo que si usted tiene una casa con muebles y electrodomésticos y todo, pero no tiene ningún cuadro, no tiene una lámpara estas bonitas que venden por ahí, sino solamente un foco. Es una casa que no tiene atractivo, entonces uno puede aplicar cosméticos sobre esa casa y poner cuadros y pinturas y adornos y plantas de interiores y lámparas colgantes con diferentes focos, y eso hace la casa más atractiva. ¿Lo ven, hermanos? O sea, esto está muy bonito. Esta enseñanza que vamos a hablar es muy interesante. Entonces, concluimos pues que usando la analogía del maquillaje, cuando la mujer lo aplica sobre su rostro limpio, la mujer lo está modificando, lo está haciendo más atractivo, pero lo más importante, está mostrando una representación falsa de su apariencia. Falsa, mentirosa, engañosa, atractiva, pero sobre todo falsa, porque luego que viene del trabajo, antes de acostarse, tiene que usar el removedor de maquillaje para quitarse todo eso de encima, porque no puede dormir con eso y permanecer día y noche con eso en la cara, porque como toda cosa de este mundo, estos maquillajes resulta que son todos químicos que intoxican la piel y la destruyen. Son contaminantes en la piel. Así que, con esta analogía, regresamos al mundo. La palabra mundo en la Biblia que proviene del griego cosmos, no es todo lo que ven nuestros ojos, no, es la decoración,
el orden atractivo mundial que se ha construido sobre la tierra que Dios creó, sobre el planeta. Como ustedes saben bien, Dios hizo una creación con millares de especies de árboles, de animales. Hizo algo sinceramente hermoso. Hermoso. Y ya les digo, no quiero extenderme mucho en esta introducción. Y hablando de después del diluvio, porque antes del diluvio pasó lo mismo, pero después del diluvio, que todo fue reseteado y todo fue destruido y comenzó todo de nuevo. Poco a poco fueron apareciendo estos seres manifestando las obras del diablo y comenzaron a construir un mundo, a construir el mundo, mejor dicho, el cosmos, a construir el cosmos. O sea, sobre la creación que ya Dios había hecho, comenzaron a adornarla con ciudades, a agregarle orden, un orden mundial, a agregarle muchas cosas por sí mismos, a establecer un sistema ordenado, basado en las ideas de los hombres, en los talentos de los hombres. Y dejando atrás el inicio de todo esto, quiero mostrarles el cosmos en nuestros días. Edificios, grandes ciudades han estado siendo construidas a lo largo de la historia, robándole tierra a los animales, desplazando el mundo que Dios hizo, la tierra, la creación que Dios hizo, y creando un mundo, un cosmos, una decoración sobre la tierra. Un orden mundial, un orden que convierte lo que nosotros vemos, o sea, la tierra viene siendo la mujer, y las ciudades, y los deportes, y los entretenimientos turísticos, por así decirlo, los parques de Disney World, los estadios, y todas las construcciones que el hombre ha hecho, los automóviles, el maquillaje para las mujeres, las ropas, cómo las han hecho, no para cubrir, sino más bien para descubrir. Y así pues, se ha creado un orden mundial a través de la historia en el cual estamos viviendo, que así como el maquillaje representa un rostro falso en la mujer, este cosmos, este mundo representa algo falso, algo temporal, porque como leímos en Juan 2:16, el mundo pasa y con él todos sus deseos. Entonces todo lo que nosotros vemos y los deseos de la carne, lo que nosotros sentimos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los premios de los Óscares, los premios de los campeones deportivos, ninguna de esas cosas proviene de Dios, proviene del Padre, sino del cosmos, del mundo. Es el maquillaje, o sea, lo que ustedes ven construido por el hombre, que Dios no ha creado, porque los hombres no han construido los árboles, los hombres no han construido los animales, más bien los están extinguiendo, están desbaratando los bosques, quemándolos, están cortando árboles por millones para hacer sus muebles decorativos, para seguir expandiendo el mundo, el cosmos, para hacer sus casas de madera
y así acabando con los bosques, están acabando con especies exóticas de animales para tomar sus pieles y hacer ropa decorativa con sus pieles. Y encontramos que los animales más hermosos de la tierra han sido prácticamente raídos de la faz de la tierra, porque el hombre los ha asesinado para seguir construyendo y expandiendo el mundo, para desplazar la creación, desplazar la naturaleza, desplazar las cosas que Dios nos hizo para que las disfrutáramos. Y por eso vemos que, todavía todo el mundo, todavía vemos lugares donde todavía hay naturaleza, ¿verdad? Pero estamos en el tiempo en que el mundo ha crecido tanto. El mundo nos presenta toda clase de cosas, tecnologías, y en la medida que el mundo va creciendo es más difícil acercarse a Dios, porque el mundo también, ¿verdad? El mundo también ha construido y ha adornado la tierra con denominaciones atractivas, muchas con templos hermosos, obras arquitectónicas atractivas, asientos cómodos, grandes plataformas con púlpitos de cristal, para que predicadores bien adornados y perfumados y encorbatados se paren a hablar lo que les da la gana de la Escritura. Y encontramos, como he dicho en otras ocasiones, más de 30.000 denominaciones, aparte de la madre de todas, que es el catolicismo romano, que ustedes pueden ver cómo está decorado eso, con miles de libras de oro por todas partes, y cómo todo es un adorno, algo atractivo. El mundo se ha vuelto atractivo, más atractivo que nunca, tanto así que muchos se han ido tras él, tras el mundo, y han dejado atrás al Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios no ha construido estas ciudades, Dios no ha construido ninguna de estas cosas, ni estos autos, ni estos aviones, ni estos armamentos, ni estas computadoras. Todo esto lo ha hecho el hombre, que es parte del mundo, el hombre del mundo. ¿Ven? Entonces el mundo, concluimos, es algo falso, y que en un momento dado va a ser el mundo que ustedes están viendo, va a ser totalmente destruido y reemplazado por algo totalmente diferente cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino. Totalmente diferente, hermanos. Nosotros tenemos una idea muy pequeña y muy insignificante de lo que es el milenio. Pero un día ustedes van a saber, hasta donde se pueda, cómo será ese periodo de 1000 años, donde este mundo será invadido, destruido por el Creador, por el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, y todo esto que fue creado por Dios será restaurado, porque por eso habla el tiempo de la restauración de todas las cosas. Tendremos un paraíso hermoso en esta tierra, en cuestión posiblemente de un día, no sé, porque para Dios en un día Él puede restaurarlo todo. Pero todo esto que el hombre ha construido, todo este mundo que nos engaña y que a muchos los tiene esclavizados, todo esto va a desaparecer, hermano. No tiene nada que ver. Porque resulta que el que ha inspirado a los hombres a decorar la tierra, el planeta, con todo este maquillaje falso para engañar, que es engañoso, como les dije,
El maquillaje es engañoso porque representa un rostro falso a las personas y engañoso, que hace el rostro original más atractivo. Entonces la gente se siente mucho más atraída de ir a un restaurante de que ir a remar a un lago, en una canoa, y pasear escuchando el sonido de los pajaritos alabando a Dios el día entero y ver los peces saltar en las aguas. Hay gente que admiran eso, hay gente que ama la naturaleza, claro que sí. Pero las grandes masas y mayorías van tras todo lo que el mundo les ofrece, conciertos multitudinarios con miles de personas gritando, otras hasta convulsionando frente a los artistas que le presentan esta música ungida por el diablo. Prefieren llenar un estadio de 60,000 personas para gritar cuando alguno de los equipos anota 1 o 2 puntos, lo que sea. Prefieren el mundo. Y aquellos que se acercan a Dios, entonces prefieren la religión que el mundo les ofrece a la antigua y vieja palabra de Dios, que no puede ser presentada con cosméticos ni maquillajes, sino que tiene que ser presentada tal como Dios quiso que fuese presentada, lo cual causa rechazo, lo cual causa persecución, lo cual causa violencia. Así que, en conclusión, este mundo que ustedes ven lo ha construido Satanás. Es el mundo de Satanás, con el cual ha atraído a las masas por medio de su belleza aparente y ha hecho que la gente le dé la espalda al Creador. Y como le dije, ha destruido la creación de Dios en favor de su mundo, de su orden mundial. Las democracias, ese orden mundial establecido de que el hombre escoge a sus gobernantes, todo esto viene del diablo. Las democracias, todos los sistemas de gobierno de este mundo, y todo el orden que cada país tiene, el orden político, el orden social que cada país tiene, todo eso es parte del mundo. El mundo es como un programa, es como un programa computacional que tiene millones de aplicaciones de distintas clases para distintos intereses, con el fin de atraer a las personas. Entonces, hablando de Satanás, y ya sabiendo lo que significa el mundo, que cuando la Biblia se refiere al mundo no se está refiriendo a toda la creación, sino solamente a lo que ha sido construido encima de la creación de Dios. Lo que ha sido construido para reemplazar y adornar la creación, destruyendo así, como les dije, lo que Dios ha hecho para construir todas estas ciudades inmensas que nosotros vemos en el mundo, ¿no? Ahora, nunca van a poder acabar con la naturaleza continúa allí, pero cada vez va perdiendo terreno por causa de la expansión del mundo de Satanás. Y entonces entramos allí a lo que les quiero hablar, de los títulos que el Señor Jesucristo les dio a Satanás, para darnos a entender la inherencia y la clase de espíritu que es Satanás. Primeramente, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 30, Jesús le llama el príncipe de este
mundo. Ya estamos entrando en la palabra cosmos. Yo les voy a leer eso en las Escrituras, que en realidad eso es lo que alarga los mensajes, que yo les leo la Biblia. Así que no importa cuánto nos alarguemos, vamos a seguirla leyendo. Leemos juntos. La Escritura en Juan 14:30 dice así: no hablaré ya mucho con vosotros, eso fue antes de su muerte, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. En estos momentos Satanás nada tiene en Cristo. Siempre, o sea, él nunca nada tiene. Él no tiene nada en Cristo. Y Jesús lo llama el príncipe de este mundo, del cosmos. Entonces, la palabra príncipe en el griego se pronuncia archón, lo cual significa un primero en rango de poder, un jefe gobernante o un gobernante principal. Entonces esto es importante porque cuando dice un primero quiere decir que por encima de toda potestad que Dios creó en el mundo angelical, el primero fue Lucifer. Y en estos momentos, ahora lo vamos a explicar, él es el primero en rango, en rango de poder sobre este mundo. Dice el príncipe de este mundo. O sea, sobre el cosmos, sobre las construcciones que se han hecho, sobre la sociedad que se ha edificado, sobre credos, sobre ciencias, sobre teorías de evolución y sobre todas estas cosas. Él es el jefe gobernante en las escuelas, el jefe gobernante en las religiones, el jefe gobernante en los deportes, el jefe gobernante en el crimen, el jefe gobernante en las guerras y el jefe gobernante en todos los países. Gobernante principal, eso es lo que significa. El primero en rango de poder, jefe gobernante, gobernante principal. Eso es lo que es Satanás. Eso es lo que es Satanás. Entonces, seguimos adelante. Yo creo que ya es suficiente explicarlo. O sea, es el principal, el que gobierna el cosmos. ¿Ok? Tenemos que estar claros en eso, que gobierna el mundo que vemos frente a nuestros ojos. El sistema social, el orden mundial, que casualmente nos los quieren cambiar, porque principalmente el diablo como príncipe de este mundo quiere cambiar el orden mundial para poder establecer su anticristo con toda su potestad. Eso es lo que se está buscando, un cambio del orden mundial, cómo se vive, cómo se compra, cómo se vende, o sea, cómo se gobiernan los países. Eso está en proceso ahora mismo. Entonces, el orden mundial que nosotros vemos es satánico. Y el príncipe es el principal, el gobernante. Por eso todos hacen lo que él quiere. Entonces, otro título que se le da a Satanás es importantísimo saberlo. Está en 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4 dice la Escritura, vamos al verso 3, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, o sea, los que se pierden, el Dios, oiga eso, de este siglo, en esta parte ya no está hablando del mundo, sino del siglo, ahora vamos a entender eso, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen
de Dios. Entonces aquí Pablo lo llama el Dios de este siglo. Y aquí vemos una palabra muy diferente. En el griego la palabra siglo aquí es aión. Está hablando de este presente siglo, de esta edad, del siglo en que vivimos desde que el hombre cayó. Entonces le llama el Dios de este siglo por la sencilla razón de que la palabra Dios significa objeto o persona de adoración. Entonces, como Satanás es un ser que está siendo adorado, algunos lo adoran como Satanás, pero otros lo adoran como Jesús. Invocan sobre el diablo el nombre de Jesús, porque llaman a Jesús Señor sin el Espíritu Santo y creen en Jesús no conforme a la Escritura. Y eso canaliza la adoración hacia el diablo, sin saberlo. El Dios de esta edad perversa, de la edad pecaminosa, es Satanás. Se lo pone en el punto de Dios. El griego para Dios es Theos, que significa Dios o deidad. Y en este caso viene siendo Satanás un Dios falso, en este caso, en este siglo. Como ya les dije, la palabra aión, que significa una edad por extensión. ¿Ve? El mundo en la edad presente. Y habrá una edad, un aión, un siglo venidero. Una edad venidera y eterna. Es lo que estamos esperando. Pero no hemos llegado al principio de esa edad. Estamos todavía en la edad anterior. En el siglo anterior, en el siglo presente. Entonces, este siglo viene siendo el mundo en la edad presente, el cosmos en la edad presente. Entonces, el Dios de este siglo, según mi Biblia y la suya, es Satanás, que viene siendo un Dios falso. Esto es muy importante saberlo. Cuando usted tomaba fotos con las cámaras antiguas, ellas tenían que ser reveladas. Había que llevarlas a un almacén para que tomaran el rollo de la película y entonces se hiciera un proceso químico en el cual se saca la foto de lo verdadero y una vez que le entregaban a usted el paquete con las fotos que usted había tomado que representan lo que usted veía con sus ojos, le entregan el rollito con algo que le llamaban negativo, que cuando usted lo ve está oscuro. Y como usted verá, era la misma foto, pero una es la foto verdadera que usted vio con sus ojos y otra es el negativo que salió de la foto, oscuro y difícil de discernir y de ver. Había que poner luz para poder ver en miniatura las imágenes de la foto verdadera. Es como el billete falso. No existirían, escuche esto, no existirían billetes falsos si no hubiera uno verdadero. Entonces, el hecho de que existen billetes falsos es un anuncio de que existe un billete verdadero. ¿Ven? Entonces, tenemos un Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, creó este mundo, esta tierra hermosa, y existe un Dios falso que en esta edad ha construido su propio mundo, su cosmos, su propio orden mundial, su propia decoración atractiva para los seres humanos, para apartar a los hombres del Dios verdadero y hacerlos seguirlo a Él y adorarlo a Él. Así que
ahí lo tiene. Se le llama a Dios porque es adorado, es sencillamente por eso. Entonces, también se le llama, en Efesios capítulo 2, versículo 2, se le llama el príncipe. Otra vez ya sabemos lo que es príncipe, gobernante principal. Entonces dice, de la potestad o del dominio del aire. Efesios 2:2 dice la Biblia. Vamos a ver el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, escuche esto, la corriente de este mundo, del cosmos. Usted seguía la corriente de los restaurantes, dejaba de comer en la casa, los fines de semana vamos a comer una hamburguesa, la corriente de todo lo que, seguíamos la corriente de todo lo que se nos ocurría, y vivíamos conforme a este mundo. Entonces dice, siguiendo la corriente de este mundo, en otro tiempo dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera o trabaja o funciona en los hijos de desobediencia. Entonces, hermanos, nosotros éramos parte de eso. Seguíamos la corriente del cosmos, éramos atraídos por el cosmos, diversas cosas, actividades que el cosmos nos ofrece. El cosmos, el mundo nos ofrece miles de cosas que provienen de él, que son conforme al príncipe de la potestad del aire, el aire que respiramos. Ahí mismo en Efesios, en el capítulo 6, la Biblia dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, aión, del presente siglo, una extensión de tiempo, ¿verdad? Desde la caída, cuando se habla de este siglo, se habla desde la caída hasta el establecimiento del reino celestial en la tierra. Estamos en este siglo, el siglo de Satanás. Entonces dice, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, y dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la versión antigua lo dice más claro. Contra malicias espirituales en los aires. Entonces acá dice, el príncipe de la potestad del aire, el principal, el que gobierna sobre estas malicias que son los demonios. Son los únicos seres que no tienen cuerpo, son espíritus. Los únicos seres de las tinieblas, los únicos seres bajo las órdenes del gobernador de este mundo que no tienen cuerpo, porque estos principados, estas potestades y estos gobernadores son rangos de ángeles caídos que están controlando el mundo en estos momentos. Pero en el aire, todo el aire del mundo está contaminado con estas malicias espirituales que son el rango más bajo de seguidores del diablo o representantes del diablo, que no tienen cuerpo como el resto, como las potestades y principados, sino que necesitan poseer un cuerpo y buscan siempre poseer a los seres humanos. Y como vimos en el Evangelio, en los Evangelios también pueden poseer animales.
necesitan un cuerpo para expresarse porque no lo tienen, son espíritus. Entonces se le llama en Efesios a Satanás el príncipe, otra vez el principal, el gobernante, el primero en rango, jefe, gobernante principal de la potestad del aire. Entonces, concluimos pues que el diablo, porque miren, esto que él tiene, esta potestad que él tiene sobre el mundo, esta principalidad la tenía Adán. O sea, Dios le dijo a Adán que gobernara sobre todo el mundo, que señorear sobre las aves del cielo, sobre las bestias de la tierra, sobre los peces del mar. Señorear, gobierna, domínalos. Entonces, en un tiempo, Adán era el gobernante de esta tierra y no había un cosmos. No se menciona allí, gobierna el mundo, no, la palabra mundo no aparece allí. Que gobernase sobre la creación que Dios le había entregado. Pero en la caída, Adán le concede y le entrega, ya hemos visto esa enseñanza anteriormente, esta potestad al diablo, que fue el que produjo, el que tentó a Eva y trajo la caída, y por eso entró el pecado al mundo. Le concede al diablo entonces esa potestad. Y entonces inicia lo que la Biblia llama este siglo. Y de ahí en adelante, pues comenzó el diablo, a través de la simiente de Caín, a construir ciudades y a poner sus adornos como lo ha hecho ahora. Y los aires se contaminaron por la maldición que Dios hizo sobre la tierra. Y entonces esta potestad le fue concedida por Adán a causa del pecado. Y va a continuar, como ya les dije, hasta el establecimiento del milenio, o sea, del reino físico, o visible, o material, el reino donde Jesucristo físicamente estará en el mundo, gobernándolo. Entonces, para que Jesucristo pueda sentarse a gobernar en el mundo, no puede estar el príncipe de la potestad del aire andando por allí. Por eso dice la Biblia que antes del milenio Él es encadenado, es desplazado del dominio que tenía. Y Jesucristo toma el lugar entonces que le corresponde y restaura el mundo entero y destruye el cosmos y le quita los adornos y lo convierte en el paraíso que siempre tuvo que ser. ¿Ok? Yo creo que estamos bastante claros en eso. Así que desde la caída el diablo ha construido su propio mundo, su cosmos, ¿no? En medio de la creación de Dios, así como las mujeres ponen los maquillajes encima de la creación de Dios, de la cara que Dios les dio, les pone el maquillaje y las transforma y las convierte en algo falso y atractivo. Así, el Dios de este siglo ha construido su mundo en medio de la creación de Dios y por medio de los hombres. Y vemos en la Biblia, para ya terminar, que para llevar a cabo su plan, vino Dios entonces, qué cosa más interesante, y edificó una nación, la nación de Israel, en medio del cosmos, en medio del mundo. Que esto comenzó con el llamamiento de Abraham. Y ahí comenzó Dios a edificar su propia nación en medio del mundo, del cosmos. Había un mundo establecido en la tierra prometida, porque ellos anduvieron en el desierto, donde no hay ningún tipo de orden. Había un orden establecido, había un mundo establecido en la tierra prometida, y Dios metió a su pueblo ahí y mandó a destruirlo todo, para establecer Él, ¿verdad?, su nación en ese pedazo de tierra, en medio del cosmos que ya estaba construido, que estaba en vía de construcción, porque el cosmos todos los días se sigue expandiendo, el mundo se sigue expandiendo más y más. Entonces Dios construyó
una nación en medio del mundo, por medio de profetas, la cual lamentablemente falló por sí misma, porque el príncipe de la potestad del aire la corrompió. Y falló por sí misma, pero Dios, a causa de su juramento a Abraham, la ha preservado hasta que llegó Juan el Bautista. Terminamos aquí este mensaje.